todos a esta altura saben quién soy. Estoy eligiendo el medio por el cual también di la entrevista, que es este programa, el programa de Karina Mazzocco, para hacer un pequeño descargo y pedir, por favor, que se me deje de preguntar, que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me están llamando sin parar, que me mandan mensajes sin parar. Hace 2 días que yo no puedo dormir, que no puedo comer. Quiero que sepan que después de cada entrevista que yo doy, termino destrozado. Entonces para mí es muy importante cada vez que hablo. Por favor, espero que esto se entienda, que para mí el haberme reconstruido, ¿sí?, después de todo lo que me pasó, fue muy difícil. Fue muy difícil reconstruirme como persona, reconstruir ese niño que fui, este adulto en el cual yo hoy me convertí. Para mí fue difícil. Hubo un gran equipo de terapeutas que estuvo detrás para ayudarme en todo esto, y el trabajo y el camino fue muy largo para que hoy yo pueda estar acá. Creo que ahora están todos arriba, ¿sí?, de una sola persona, que todos ya saben quién es, pero están centrados ahí. Y la verdad es que yo vengo batallando junto a mi abogado con un montón de causas. Y me duele un montón que los medios hoy quieran usar solo ese nombre, ¿sí?, para tener la primicia de esa historia, olvidándose de que junto con mi abogado, como dije recién, venimos luchando hace muchos años con esto. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. Conmocionados, conmovidos por la noticia que tenemos que dar, conmovidos por todas las repercusiones que hay alrededor de este expediente que hoy tenemos acá y que vamos a repasar y a compartir con ustedes. Todo esto que empezó días atrás con una denuncia que involucraba a una persona famosa, a Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano, irrumpió en la opinión pública, también nos sorprendió a todos, también fue un cimbronazo. El productor del programa más visto en la televisión argentina, señalado en una causa por delitos aberrantes. Y cuando esas cosas comienzan, el espiral y el huracán que termina generando ese tipo de historias, nadie sabe dónde puede terminar. Y lo de Corazza llevó a Lucas Benvenuto, y Lucas Benvenuto terminó de confesar lo que al principio parecía una denuncia pública, que era un abuso sexual, que para la justicia es un delito prescripto, pero que hay un expediente que relata con lujo de detalles el horror, que relata con lujo de detalles esos delitos que para la justicia están prescriptos, que ahora vamos a tratar de averiguar si cuadra la prescripción, de qué manera, sin ponernos muy técnicos. En minutito viene la doctora Edith Leyenda Armida, que nos va justamente a tratar de explicar si hay alguna posibilidad de que este expediente, que está, entre comillas, cerrado, con un imputado sobreseído, si se puede volver a abrir en algún momento. Y un detalle que no es menor, esto que yo tengo acá, que son hojas y hojas de quizás una de las denuncias más escandalosas que yo he leído, prescribe para la justicia. Voy a ir a la parte resolutoria, a la parte de atrás. Mira esto. Declarar extinguida la acción penal por prescripción. Me acerco un poco, diré. Declarar... Ahí está, clarísimo. Esto que aparece como un delito que se extingue, lo que sí es importante explicarles, contarles, que el delito no se extingue por inexistencia de los hechos. Y quizás esto sea lo más fuerte, lo más duro, lo más grave. La justicia no dice que los hechos que Lucas Benvenuto denuncia no existieron. De hecho, en el comunicado que hoy publica Jay Mamón, que ya vamos a repasar, tampoco niega el vínculo. La justicia está diciendo que pasó el tiempo y el delito está extinguido por el paso del tiempo. La acción penal, para ser
estrictamente técnicos, pero ustedes lo entienden. Una acción penal se extingue por varios motivos. Por ejemplo, por la muerte de la persona acusada. Por ejemplo, por el paso del tiempo. Hoy vamos a discutir si el paso del tiempo tan frío para la justicia penal extingue el dolor de una víctima. Porque el paso del tiempo es contado por la justicia en años, pasaron 12 años de aquel delito, pero esa víctima, como el caso de Lucas Benvenuto, llevará dentro de su cuerpo una marca indeleble, que son las marcas del abuso. Un abuso que se dio en un contexto, un abuso que se dio cuando él era un chico vulnerable, que se dio con la utilización de alcohol y drogas, perpetrado por un mayor, que en este caso es Jay Mamón. Es muy conmocionante la noticia, pero es lo que es. Y es lo que tenemos que contar. Y contar toda la historia refleja efectivamente cómo trabajamos nosotros. Esto existió. También podemos contar que está prescripto. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de fríos expedientes. Hablamos de contabilidad de años o hablamos de historias de vida que, como decía yo recién, quedan marcadas para siempre, como la historia de Lucas Benvenuto. Lucas Benvenuto es para este equipo de investigación una persona especial, porque es aquel pibe que hace mucho tiempo atrás nosotros investigamos cuando empezamos a desenmascarar parte de aquella banda. Ya lo explicamos bien, aquella banda que lo tenía Corsi, que lo tenía Marcelo Roca Clement, que lo tenía Roberto Santi Lozano. Y ahí se presentó una vez Lucas Benvenuto a contarnos lo que había vivido, a contarnos su horror, su infierno, su calvario. Porque contar para las víctimas, y esto lo saben mis compañeros y ustedes también, aquí está Martín, Ceci, Eddie, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Facu, buenas noches. Todos hemos hecho historias e investigaciones que incluyen este tipo de testimonios. Y muchas veces para las víctimas, hablar es sanar. Declarar es parte de empezar a salir de ese horror, que no se va nunca. Esas marcas indelebles quedarán por siempre. A modo de anticipo, en instantes, habla Lucas. En forma exclusiva, repito, en instantes, habla Lucas con nosotros, contándonos cómo está viviendo estas horas, revelando por qué se tuvo que ir muy lejos, posiblemente para intentar olvidar todo lo que no está pudiendo hacer en este tiempo. A la causa judicial, al expediente, este es el número de causa, 53.975 del 2020. La causa recae en el Juzgado Nacional número 3. La causa tiene una fecha de denuncia, un 18 de diciembre del 2020. El denunciante es Lucas Jorge Benvenuto. Este chico que ahora lamentablemente está en el centro de la escena por haber dado en el marco del escándalo Corazza esa entrevista que le dio a Karina Mazzocco en el programa de la tarde. ¿A quién denuncia? A Juan Martín Rago. Posiblemente hasta hoy vos no sabías que Jay Mamón es Juan Martín Rago, pero el expediente lo dice. Lo dice de esta manera. Juan Martín Rago, alias Jay Mamón. La resolución de la justicia después de esa denuncia es del 9 de marzo del 2021. Diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses. Se tomó la justicia para decirle a Lucas que el delito estaba prescripto. Que la acción penal había cesado. La imputación es el abuso sexual. Acá hay toda una discusión sobre si efectivamente no hay algo más que un abuso sexual. Ya lo vamos a estar charlando en esta noche. Y este punto, para ser fieles a lo que esta historia
requiere, y prolijos y serios a la hora de abordar este tema, porque estos casos que involucran gente conocida, gente famosa, estos casos que muchas veces se mediatizan, que llegan a la televisión, son a veces una oportunidad, una triste oportunidad. Esta causa está prescripta, pero lo que no está prescripto es el dolor. En el expediente, observen lo que dice el denunciante. Observen lo que va a contar Lucas Benvenuto cuando se presenta ante una fiscalía y empieza a revelar detalles de lo que él había vivido. Sí vale la pena poner en contexto que Lucas vivía en el marco de un hecho de vulnerabilidad. Vivía con una madre que lo descuidaba, con una madre que tenía una enfermedad. Esa enfermedad tiene que ver con las adicciones y él lo fue plasmando. Ese era el contexto en el que se da el primer encuentro con Jay Mamón. Al expediente, 9 de marzo del 2021, para resolver el número de causa, ¿sí? Juzgado interviniente a mi cargo respecto a la situación procesal de Juan Martín Rago, alias Jay Mamón. Acá es lo que yo te marcaba recién, el nombre real, el nombre artístico de Jay Mamón, que en este caso la justicia lo pone como un alias. Seguimos leyendo el expediente. Se inician los presentes actuados mediante la denuncia de Lucas Jorge Benvenuto aquel 18 de diciembre del 2020. Vamos pasándolo, prácticamente estamos haciendo una tarea de investigación juntos, en vivo, mostrándoles el expediente. ¿Qué relata el denunciante? Que vivió una infancia muy difícil con motivo de la patología adictiva que sufría su progenitora, quien como consecuencia de ello lo había descuidado por completo, circunstancia en que lo volvió vulnerable, habiendo sufrido abusos físicos y sexuales por parte de amigos de la familia y por parte de un padrastro fallecido. Acá es cuando yo les contaba cómo se extingue la acción penal, respecto, por ejemplo, de ese padrastro que ya no está. Con toda esta situación, junto al hecho de que frecuentaba personas mayores de edad, lo condujo a naturalizar ciertas situaciones, la que tras convertirse en adulto pudo comprender que no eran lo que entonces él interpretaba. Y acá siempre es muy importante entender que a determinada edad uno no tiene la capacidad madurativa de interpretar determinadas cosas. Por eso la ley lo marca. Y no la ley civil solamente, la ley penal también. A los 14 o a los 13 años o a los 12 años se es maduro para algunas cosas. A los 16 para otras, a los 18 para otras y a los 30 para otras. Esta es la parte más cruda del expediente. Una causa judicial que ya de por sí es muy dolorosa. Por todo lo que vas a leer. Por supuesto que hay partes que no vamos a poner. Cuenta Lucas que cuando tenía 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15, lo que tuvo lugar en septiembre del 2007, una de las noches en que su madre se drogaba, decidió ir a la casa de su mejor amigo para despejarse. Cuando arribó, había un chico mayor de edad, quien le dijo que quería presentarle a un amigo que le gustaban los pendejitos como él. Ya ahí lo identifica como Juan Martín Rago, por lo que le dio su número de teléfono, comenzando a hablar inmediatamente. Cuenta el denunciante que como esa noche no quería volver a su casa, el imputado, Jay Mamón, le envió un taxi y fue a su departamento en el barrio de Valvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Cuando llegó al lugar, ya de madrugada, conversaron. Él le contó lo que vivía con su madre, mientras Rago, Jay Mamón, le convidaba marihuana y le convidaba alcohol. Parámelo ahí, volvé un minutito sobre la marihuana y el alcohol, porque me gustaría, Dire, si podés entrar en estas dos palabras. Un mayor de edad que le está dando a un menor de edad esto que marca acá. Marihuana
y alcohol. Gracias, Emi. Cuenta Lucas en el expediente que él nunca había consumido ninguna de esas dos cosas, ni marihuana ni alcohol, y que él aceptó la marihuana y el alcohol porque quería gustarle al mayor, a Rago, pero pronto empezó a tener sueño. Indicó que en un momento dado Rago, Jay Mamón, se acercó al sillón donde él estaba sentado, se besaron, se acariciaron. Dado que él estaba muy cansado, Jay Mamón le ofreció ir a la habitación, donde luego se quedó dormido. Primer encuentro, relatado por Lucas Benvenuto, de ese encuentro que tuvo con un Jay Mamón mayor de edad. Durmieron. Se quedó dormido el menor. ¿Pero se quedaron dormidos los dos o se quedó dormido el menor nada más? Al día siguiente, cuenta el denunciante, cuando se despertó, advirtió que Rago también estaba ahí, encontrándose ambos desnudos, cuando recordaba a él haberse acostado vestido, hallándose la marca de un chupón en el cuello y algunas raspaduras en la espalda. Mientras Rago dormía, el denunciante fue al baño, vomitó, intentó defecar, por supuesto que hay cosas que no vamos a mostrar acá, sintió dolor, afirmando que se trataba él mismo que había sentido por primera vez las marcas del abuso sexual. Hasta ahí, levantá, sacá esta parte, por favor. Hasta ahí nomás. El imputado ya había despertado y se estaba armando otro porro, pero no le preguntó nada sobre lo ocurrido durante la noche, dado que entonces no lo tomó él, no pudo internalizar que era una agresión sexual, ya que Rago, Jay Mamón, en todo momento lo trató muy bien. No obstante, precisó Lucas Benvenuto, que aunque no se acordaba lo que pasó tras quedarse dormido, hoy, en el presente, entendía que el denunciado se había aprovechado de él, sospechando incluso que había puesto algo en su bebida para que se quedara dormido, cosa que él la sospecha, no la puede asegurar. Pero le das a un menor un porro y alcohol, va a tener un efecto. Más si él nunca había tomado o nunca había probado un porro. Finalmente refirió que antes de irse, Rago le dio muchos besos y le dijo que nunca había conocido a alguien como él, y que si alguna noche quería volver a su casa por los problemas que él tenía, llamémoslo vulnerabilidad, lo hiciera, lo que a él, al denunciante, le dio seguridad, le dio confianza, sintiéndose muy contenido, porque fue muy paternal con él y lo escuchó. 14 años, el denunciante, al momento del hecho, 32, el denunciado. 14 años y 32. Agregó el denunciante que cuando llegó a su casa continuaron en contacto por mail. Fíjense cómo también acá se van transparentando incluso algunas costumbres de la época. Claro, no había tanto WhatsApp, tanto contacto, 2007. Bueno, ahí el propio denunciante hace algo importante, que es que al momento de haber vivido esto, se lo cuenta a sus mejores amigas, que están identificadas en la causa. Nosotros, por supuesto que tachamos el nombre. Refirió el denunciante que a la semana siguiente le robaron el celular, pero continuó hablando con el imputado por mail, que manifestó que habían pasado una gran noche y que le gustaba la piel que habían generado. Recordaba el causante que al causante le había costado mucho el momento de la penetración y que se frustraba, sintiendo él que debía dar lo mejor para que pudieran concretar el acto sexual. Saca esto, avanzad, levántalo porque por supuesto que hay partes que son muy difíciles de contar. Esto prácticamente lo estamos haciendo, estamos procesando en vivo
porque es un expediente que ha explotado. Aclara el denunciante que si bien en ese momento no pudo comprender, ahora de grande, se había dado cuenta de que le pidió que parara porque a él le dolía y que Rago, Jay Mamón, no lo hizo, continuando el acto sexual. Vamos a otro encuentro. Primer encuentro, descrito por el denunciante. Eddie, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, buenas Impactante, noches. ¿no? Impactante, impactante. No puedo parar de escucharte y ver los detalles que das. Es imposible como agregarle palabras a un testimonio. Habrás leído que 1000 expedientes en tu vida, Eddie, a lo largo de tantos años de periodismo. Pero esto, y no porque involucre a un famoso nomás, porque es impactante lo que cuenta el menor. Sí, y a ver, porque en la personalidad del pedófilo hay una, llamémosle una trampa. Son seres que se presentan de alguna manera en la vida de relación, de algún modo angelicales, cariñosos. Todo lo hacen como un acto de amor. Sí. Convencidos de que hacen un acto de amor. Claro, paternales, contenedores. Vos fíjate que se presenta. Por lo menos un chico, en las palabras, ¿no? Sí, Y en los se presenta un testimonios. chico que tiene una madre que un poco lo abandona por su adicción, que cada vez que esta mujer se drogaba, él se iba de su casa seguramente para evadirse. ¿Dónde caía? Acá. Vamos a otro encuentro. Volvemos al expediente. Unos días antes de cumplir el denunciante 15 años, culminada la cual y de forma disimulada, dado que Rago se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad, se fueron juntos al departamento de aquel, de Rago, Jay Mamón, donde tuvo lugar el tercer encuentro, oportunidad en que volvieron a mantener relaciones sexuales, destacando que aquel estaba alcoholizado, y también le costó mucho poder penetrarlo hasta que luego de varios intentos lo consiguió, pese a que él le manifestó que le dolía. Esa noche indicó que durmió en su vivienda y se retiró temprano. Subimos. ¿Está prescripto este delito? El juzgado interviniente dijo que sí. Pero, ¿prescriben este tipo de aberraciones? ¿Hay maneras o mecanismos de reabrir un expediente de estas características? ¿O ya no? En un rato lo explicamos. Al cumplir los 15 años, los encuentros íntimos con Rago, Jay Mamón, comenzaron a hacerse más frecuentes, manteniendo una relación de pareja, ya que pasaban muchos días en la casa de aquel, se decía que se amaban, se extrañaban, iban juntos de compras, miraban películas, sintiendo que era un refugio estar a su lado, esto que marcaba Eddie. Esta cosa abrazadora que a veces tienen o que uno percibe en este tipo de expedientes. Hasta que todo esto deriva en lo que deriva siempre, en esto. En el inicio de una relación oficial de noviazgo. Se pusieron de novios. Un menor con un mayor. Un menor con un mayor. O invierto el orden. Un mayor se pone de novios con un menor. ¿Cuánto dura esa relación? Completamente indebida, lógicamente. La relación duró hasta que adquirió los 18 años de edad. Si lo hubieras conocido en ese tiempo, a los 18, hoy no estamos hablando de esto. Porque un menor es un menor. Siempre es un menor. La relación duró hasta que adquirió los 18 años debido al malestar que padecía por el fallecimiento de su madre. Hasta los 23, cuenta Lucas Benvenuto, el denunciante. Aquel denunciante que alguna vez llegó a nosotros contándonos lo que había vivido también con otros mayores. Y revelando parte de esta historia, que tenía un detalle cuando él vino a vernos. No estaba judicializada.
¿Querés escucharlo a Lucas? Dale. ¿Qué fue lo que te pasó? Contanos. Hablé una noche por internet, por chat, con un hombre que tenía unos años bastante más de los que me había dicho. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 12 años. ¿Y él? Y él, con lo que me había dicho, era que tenía unos 27. ¿Y finalmente cuántos tenía? Y como unos 40 y pico. Tuve problemas familiares, que mi abuela se volvía a Uruguay y tenía que dejarme en la casa de mi mamá y yo no quería, así que me escapé. Y la única persona que tenía grande y como amigo, así que para mí era como amigo en la cabeza, era esta persona, Nicolás. ¿Lo volvés a llamar a él? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de él? Que sí, que no me hiciera problemas, que podía quedarme en su casa, que lo esperara a que cerrara la librería. Así que esperé a la vuelta de la casa de mi abuela como unas 4 horas y hasta que me vino a buscar con su camioneta y me llevó directamente al supermercado para que comprara las cosas que yo usaba cotidianamente. ¿Ahí qué edad tenías? 12. Ahí estaba Lucas. Aquel Lucas que en 2012 se presentó ante nosotros cuando habíamos conformado un equipo de investigación para el programa que yo llevaba adelante que se llamaba Documentos América. Ese era Lucas Benvenuto. Este Lucas Benvenuto. El de este expediente. Él había solicitado en ese momento no revelar su nombre ni su rostro. Nosotros lo respetamos. Pero fue su testimonio la columna vertebral de una investigación que en su momento nosotros presentamos. En instantes habla Lucas con nosotros. Lo vas a escuchar. Vuelvo al expediente. Hasta los 23 años mantuvo, cuenta Lucas, encuentros ocasionales con relaciones sexuales consentidas con el imputado y luego, cruzando algunos mensajes, hasta que en la actualidad, tras tomar conciencia de lo que entendía que Rago le había hecho, le envió varios mensajes de voz, reclamándole que se había aprovechado de él y que eso no se le hacía a un nene de 14 años. Quiere decir, Jay Mamón sabía que esto iba a pasar. Seguramente habrá ido un abogado, algún abogado lo habrá tranquilizado contando con los dedos de la mano cuándo prescribe una acción penal. Sí, hasta llegar a 12. Y ahí se habrá liberado. Pero la denuncia vino igual. Lucas Benvenuto fue a ver a su abogado, el doctor Javier Moral. Javier Moral le dijo, mira, Lucas, hay un tema con el paso del tiempo. Yo lo quiero denunciar igual. Lucas fue, se presentó en una fiscalía y vino este expediente. 4 meses tardó la justicia en resolver. Rapidísimo. Bravo por la justicia que actúa con esa celeridad. Bravo. Bravo. Ojalá actúen así. Creo que Angulo se quedaría sin laburo si todos los juzgados reaccionan a los 4 meses. O se habrán sentido presionados porque había alguien famoso de por medio. Esto también pasa. Son hipótesis. No lo aseguro. Vuelvo al expediente. Dice, el imputado se aprovechó de su vulnerabilidad en todo sentido y que podría identificar 3 oportunidades cuando él tenía 14 años de edad. Era menor. Era menor. Vamos a hablar un poco de las partes de un proceso penal. Está el imputado, está el denunciante, está el Ministerio Público Fiscal, que representa la acusación, están los jueces. ¿Qué dijo el fiscal de esto? ¿Qué dijo la fiscalía? Dictaminó del dictamen del fiscal, conforme al requerimiento por el señor fiscal Patricio Lugones, de acuerdo a lo manifestado por el denunciante, los hechos relatados por el nombrado se encuadrarían en el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal. 119 del Código Penal, que es un código, que es un artículo que hemos estudiado mucho en la facultad, que alguna vez
tenía un título que era Delitos contra la honestidad sexual. El paso del tiempo hace que también los plexos normativos se mejoren, se modernicen, y dejó de ser delitos contra la honestidad sexual para pasar a ser delitos contra la integridad sexual. Pero la justicia resuelve, y esto lo voy a decir con la misma vehemencia con la que conté absolutamente todo, porque es el final de la historia. ¿Es el final de la historia? Ya está en nuestros estudios la doctora Hermida, a quien yo sigo mucho. Me parece una cabeza jurídica brillante que puede explicar bien asuntos que tienen que ver con estas historias. No son delitos, como decía el antiguo código. Seguramente Edith habrá estudiado con ese código, contra la honestidad sexual. Son delitos contra la integridad sexual. Y en ese juego de palabras, en ese cambio de palabras, hay un simbolismo muy, muy grande. Hay un avance muy grande, normativo, en ese punto. Ahora le hablo con la doctora Hermida. ¿Esto está prescripto? ¿Se terminó? ¿Se esfumó por el paso del tiempo la acción penal? ¿Qué interrumpe los plazos de prescripción? ¿Hay manera de que esta causa sea reabierta? Lo vamos a hablar con la doctora Hermida, que ahí con un gesto, no les voy a anticipar lo que ella dice, pero lo vamos a discutir en algunos minutos. Gracias, doctora, por venir. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Ahora me acerco y charlamos, pero gracias porque sé que son horas de mucha conmoción. Un poco por el caso Corazza, otro poco por esta bomba que acaba de explotar, que involucra a una persona del medio conocida. ¿Qué dice? La justicia declara extinguida la acción penal por prescripción. Entonces, yo le pregunto a los jueces, ¿qué hago con este expediente que tengo acá? ¿Lo prendemos fuego? Yo, casi por mi deformación, yo soy abogado, no tengo matrícula, lo aclaro porque siempre hay algunos pavos que creen que yo... Hay otro abogado que se llama como yo, no soy yo. No tengo matrícula, pero tengo una pasión muy grande por estas cosas. Si la causa está prescripta, está prescripta. Y no es porque a mí o a vos no te gusta que haya pasado el tiempo, entonces ¿cómo? No, no. Hay que apegarse a la ley. Ahora, yo puedo prender fuego a esta causa, o estos papeles que tengo acá, que la justicia los hace prescribir esta acción penal descripta acá. Lo que no se puede considerar papel picado es el dolor de una víctima. Esas marcas indelebles que quedan en la memoria, en el cuerpo, en el alma, para los más espirituales, no prescriben. Nunca. Nunca. Hace un ratito hablé con Lucas. Cruzamos unos mensajes. Ayer él iba a estar aquí con nosotros. Nosotros entendimos que está atravesando por un momento extremo de su vida. Quizás tan extremo como ese que vivió ahí, este que describe acá, que para la justicia prescribió. Para él no. Porque todo esto es inevitablemente revivir todo ese horror que él vivió. Él es fuerte y nos dijo, entiendo lo que sucede cuando uno se anima a contar. Sucede esto que estamos viendo. Lo que no van a encontrar acá nunca es show mediático. Nosotros acá les contamos lo que hay en el expediente, aún si la resolución del expediente no nos guste. No nos gusta. Nosotros acá convocamos gente seria a hablar. La doctora Hermida, ayer el doctor Juan Pablo Gallego,
gente que nos pueda ayudar a pensar, que les pueda ayudar a ustedes a entender esto, que es muy difícil de entender y que es muy difícil de comunicar incluso. Porque yo me lo he cruzado aquí en los pasillos del canal a Jay, en más de una oportunidad. Porque nos encantaba su manera de conducir un programa, su talento, su sensibilidad, su apego a la música. Entonces, para nosotros también es difícil de comunicar. Pero no lo vamos a dejar de hacer porque, entre comillas, es un ex compañero. Esto está acá. Pero también está en el dolor de la víctima, a quien siempre vamos a escuchar, a quien siempre vamos a dar un lugar. Lucas, les dije, iba a estar en este programa, pero no puede. Hay una diferencia enorme entre querer y poder. Él quisiera estar acá, pero no puede. No puede porque está arrasado nuevamente por esto. Hace un rato intercambiamos mensajes. Lucas nos decía esto. Escúchenlo. Hola Facundo, ¿cómo estás? Te pido disculpas por la demora. Ojalá la persona que se comunicó conmigo después de que vos me mandaste el mensaje te haya mandado ese saludo que te mandé. Ayer a la noche después de trabajar llegué y bueno, ahí vi la entrevista que hicieron con Javier, el respeto, ¿sí? Con el que vos lo trataste del tema y cómo lo llevaste adelante. Yo con vos voy a estar eternamente agradecido por haberme respetado, por haber respetado que yo no quería mostrar mi cara y todo lo que ya sabes, no hace falta que diga más nada. Gracias por haber estado ahí, gracias por haberlo ido a buscar, gracias. Perdón que me emocione un poco, es un horror, pero te juro que estoy diciendo lo más natural y expresivo que pueda. Gracias. Y eso, no tengo más nada que decir, creo que vos ya lo sabés. Eso, muchas gracias. No hace falta que digas más nada, Lucas. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por dónde empezamos? Por la prescripción, que es el grave problema que padecen todas las víctimas de abuso. Todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿No era que era imprescriptible el abuso de menores? La respuesta es sí, desde el 2015. Y gracias a una senadora, kirchnerista, que antes de terminar el mandato de Cristina se le ocurrió modificar la ley Piazza. Y de ese modo quedó la imprescriptibilidad en forma genérica, no sacando cuentas ni sumando desde que uno era mayor, no menor. Bueno, eso ya no existe, pero es cierto, hay un principio constitucional que dice que la ley no es retroactiva. Cuando Jay Mamón comete ese abuso, no era imprescriptible. Esto es clave, tenía una prescripción de 12 años. Y esa prescripción que establece el Código Penal, que establece de 12 años como máximo y 15 años para aquellos delitos con perpetua, claramente está prescripto. Ahora, es importante decirles algo. ¿Qué es lo que le ocurre a este chico, lamentablemente? Que denuncia solo. Si hubiera denunciado, se lo digo a todos los que me están escuchando, si hubiera denunciado con un organismo social, si hubiera tenido un abogado, podía pedir lo que se llama el juicio por la verdad. Expliquemos eso porque es muy interesante, porque a veces, para que se entienda, Raquel lo va a explicar mucho mejor que yo, pero juicio de la verdad no encuentra una pena o hay una pena simbólica. Claro, no. El juicio de la verdad llega a una condena. Lo que ocurre es que la persona no va a ir detenida
porque ya está prescripto. ¿Y eso en Capital Federal se puede? Se puede en Capital Federal, se puede en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, casación con Boriski, con Violini y Carral lo determinaron. También lo determinaron a nivel nacional la Sala Tercera de Casación Penal. Y la Corte Suprema dijo algo muy importante que el otro día en un fallo me dedicaron. Fue en diciembre. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Que debido a la vigencia de todas estas convenciones internacionales, había que procurar estar al servicio de la investigación y darle de alguna manera a las víctimas de abuso alguna recompensa, aunque sea de tipo moral y no económica necesariamente, porque hay muchos que no han reclamado económicamente nada. Entonces, ustedes me están diciendo, ¿y esa ley que hizo esta senadora es para los niños, no para los adultos? O sea, es para el abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer ahora? Incluso una de las grandes movilizadoras de este tema, Estelma Fardín, pidiendo que la imprescriptibilidad del abuso para todo el mundo, no para una edad determinada. Recordemos que nuestro país hasta el 2008 tenía la mayoría de edad a los 21. Hoy en día la mayoría de edad es a los 18 años. O sea, que la estipulación radica en una voluntad del Congreso. Bueno, concretamente, tenemos que... Yo en este momento estoy luchando, Estelma Fardín está luchando porque se modifique la ley, y yo, que me dedico solamente a tribunales, estoy luchando para que ese juicio de la verdad también sean adultos. ¿Y qué me dijo Casación? Muy bien, Hermida, siga luchando. Yo le doy la posibilidad y acepto su recurso. La causa es contra Pepe Cibrián. Entonces, también es un hombre, el damnificado, la víctima, y es un hombre que hoy se está preguntando qué hace Carrasa, Marcelo preso, y qué hace Pepe Cibrián libre. La respuesta, conforme lo que se ha dicho de la causa de Carrasa, realmente es dudosa, yo diría. A mí me sorprende en la causa de Carrasa varias cosas. En primer término, porque estamos en sede ordinaria y no en sede federal, claro, porque se está hablando de trata. Y en segundo término... Al ser federal, el delito que lo menciona Marcelo Corazza arrastraría al foro federal. Claro, exactamente. Caería Martín ahí en Comodoro Pi el juicio. Exactamente. Claro, lo importante es que tenemos que tener en cuenta que los delitos de abuso tienen una víctima y por lo tanto son ordinarios. Se considera que la trata es el país es víctima, y también lo importante en la trata tiene que ver con el traslado. La palabra traslado es fundamental, sí, para la trata. Mover de un lado hacia otro. Acá está dado, Raquel, ¿eh? ¿Qué? En el caso Corazza está dado. Está dado, y entonces me pregunto, si está tan dado... Mucho traslado, todo el tiempo. ¿Qué hace que no estamos hablando de sede federal? El otro día escuché decir que el juez decía, yo tengo hijos. Bueno, a mí no me interesa si tiene hijos. Claro. Yo no hablo como amiga, no hablo como vecina, ahora, hablo como abogada. Raquel, ¿hay algo que se pueda hacer para que esto no sea papel picado? Se podría haber hecho. ¿Ya no? Pero ya no, porque el Código Procesal, que nos pone a nosotros como una faja con los tiempos, y no así al Poder Judicial, que tiene todo el tiempo del mundo, los abogados tenemos tiempos. Acá teníamos 3 días para apelar. Rapidísimo. 3 días para apelar. Pero acá el que no quiso trabajar fue el fiscal. El fiscal fue el primero que dice, está todo prescripto, no me quiero meter. No nos olvidemos también que existen algunos abogados que van a hacer mucha conversación a tribunales y que tienen muchos contactos, donde
es más la conversación que los escritos que presentan y es mucho más la amistad que la técnica jurídica. Claro. Este tipo de abogados mantuvo en secreto esta causa y además de mantenerla en secreto, obviamente trató de que cuanto antes terminara rápidamente, cuando la mayoría de las veces quedan encajonadas durante un tiempo hasta la resolución. Esto es un fiscal que no quiso trabajar y... ¿Qué hubiera interrumpido la prescripción de la acción penal? Bueno... ¿Otra condena? No, lo que hubiera Llamado interrumpido indagatoria. otro tipo... Realmente en este caso... Otro hecho. Creo que otro hecho, nada más. Que de aparecer ahora... Sí, pero perdón, eso sería una nueva denuncia, pero no lo penarían por la primer abuso sexual. Interrumpiría esto porque ya está prescripto. Ya está prescripto. Los abusos sexuales se cuentan en forma individual. O sea, yo no puedo decir que fui abusada en el 1900 y que fui abusada ayer. Me van a seguir la denuncia por ayer, no por el 1900. Esto es clave. Entonces, en cada análisis jurídico que tenemos que hacer, a veces vienen mujeres a mí. En realidad, fíjense usted, nosotros cómo estamos analizando a Jay Mamón, que salía con un chico de 14 años. Ustedes dirán, no daba consentimiento. Bueno, el artículo 119 del Código Penal divide el consentimiento en 3 partes. 3 etapas incluso de la vida de una persona. Exactamente. ¿Sí? Hasta los 13 años, una persona carece absolutamente de consentimiento. De 13 a 16 se considera un consentimiento viciado, porque es cuando el adolescente está enamorado del amor y seguramente le dé el consentimiento al mayor. Pero ese consentimiento está viciado. Y cuando ella asume, Raquel, o él asume... ¿Ese consentimiento viciado lo exime de...? No, artículo 120 del Código Penal no lo exime de pena. Seguí porque es importantísimo como lo estás explicando. 3 tipos de consentimiento. De 13 años, que es un artículo largo... el peor artículo para rendir. Que yo recordaba recién que años atrás se llamaba contra la honestidad sexual y luego se cambió contra la integridad sexual. Y eso digamos, son los legisladores... Es claramente otra ideología mirada, claro. la que cambió el artículo 119 demasiadas veces. Las cambió tantas veces. Pero repetir que yo te interrumpí, Raquel. Bueno, 13 para abajo no hay consentimiento. De 13 para abajo... 13 a 16... Hay un consentimiento viciado por lo que se llama la adolescencia, el adolecer de realmente una decisión concreta. La persona es seducida. Yo justamente tuve el caso de una adolescente que llegó a quedar embarazada de su padrastro. No estamos hablando de clase baja ni nada por el estilo, ni gente no preparada intelectualmente, que vivió enamorada de la pareja de su madre. Esa mujer, esa chica le pedía permanentemente al abusador ser abusada, pero no le decía soy abusada. Le mandaba fotos, bueno, tenía 15 años, pero cuando quedó embarazada tenía 14. Empezó esta relación a los 13 y terminó lamentablemente cuando la madre se da cuenta a través del teléfono celular. Este es un delito diferente, donde hay que ver que la diferencia de edad, no estamos hablando de un chico de 16, de 17, estamos hablando de una diferencia de edad notoria. 14-32. Claro, supongamos, o... No, en este caso, ¿eh? Claro. Pero concretamente esa persona se considera que tiene el sentimiento viciado y de alguna manera se encuentra seducido o seducida por esta persona. Por ejemplo, recordemos que en la denuncia que hace este chico dice: nos arreglamos porque me dedicó una canción. La seducción de una persona adulta sobre un adolescente hace que hoy estemos analizando una conducta de Jay Mamón
Y durante siglos no analizamos la conducta de hombres que vivían con mujeres de 14 años y solamente le pedían autorización al padre, y el registro civil nuestro no decía nada, y como el padre le daba el consentimiento, firmaban y terminaban en matrimonios donde había unas diferencias de edad que eran abusos, A ver, Eddie. no casamientos. Sí, hay un tema, me parece difícil acá, que es un tema cultural para tratar, porque se ven tantas idas y vueltas, pero tanto interés en ir buscándole la vuelta y tapar también esta situación, en cómo se lo legisla, con los tiempos que se le da, etc. Y yo veo un patrón que es bastante asimilable. O sea, son delitos que los comete gente que tiene poder, tiene fama, tiene ascendencia sobre el otro, tiene nivel intelectual, tiene hasta un concepto de que la pedofilia está bien. Esto complica la situación por ser un sujeto, un sector social muy influyente, porque estamos hablando de curas, de famosos, de Profesores, de gente con poder, de gente que es referente en la psicología, o sea, gente que pesca en la pecera, pero a veces con un concepto casi de una santidad difícil de abarcar. Bueno, todo abuso no es placer. Todo abuso, yo vi en la otra denuncia, la de Corazza, leí palabras como sexo. Ahí no hay sexo. O sea, no confundamos, hay abuso, no sexo. No hay relaciones sexuales, hay abuso, claramente. Y lo importante para determinar todo esto es que el abuso nunca es placer, pero sí es poder siempre. Cualquier poder que uno ejerza... Repetí eso, que es un concepto muy interesante. El abuso... No es placer, no es sexo, y sí es poder siempre. Siempre hay alguien que tiene más poder que uno, ya sea por la fuerza, ya sea por la utilización de un arma, o sea porque tiene más edad, claro, o porque tiene dinero. Si no pensemos al poder como el poder... No. El poder es una hamburguesa cuando tenés hambre. En McDonald's de la avenida Corrientes, acá, sí, a pocos... Lugar de reclutamiento permanente. Permanente. Nosotros vemos a los señores con autos medianamente con nafta, digamos, autos que se trasladan, porque ya no hablo de autos importados, sino de autos, donde consiguen sexo a cambio de un McDonald's o cualquier otra cadena de hamburguesas. Sí, no. Una comida. El hambre también tiene ese tema, seguro. ¿no? Es importante. Quiero poner al aire una información de último momento. Me está faltando algo, que es el descargo que hizo Jay Mamón, pero esto que tenemos ahora es urgente. Se está confirmando algo. Atención. La información es de último momento. Lo que tenemos acá en pantalla es el comunicado oficial del canal Telefe. Buenos Aires, 23 de marzo. A partir de información de público conocimiento, Telefe acordó con Jay Mamón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morphy, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. ¿Quién redactó este comunicado? Paro acá porque ¿quién redactó este comunicado? Enloquecieron. En una situación... Ahora voy a continuar leyéndolo, pero están locos. En una situación de sobreseimiento, realmente el empleador no tiene el derecho de suspender al trabajador. Hay un sobreseimiento judicial. Así que esto es importante porque en los trabajos deberían mantener a un trabajador que es sobreseído. Se supone por la lectura, perdón Raquel, se supone por la lectura un acuerdo, ¿no?
hay un acuerdo, pero... Telefe acordó con Jay Mamón, hay que ver si... Yo me paro, Eddie, en ordenar situaciones de índole personal. Claro que hay un sobreseimiento que prescribió por el paso del tiempo, no por inexistencia de los hechos. Telefe no va a decir nada de los hechos que, entre otras cosas, porque el vínculo en el descargo de Jay lo reconoce. Es un menor de edad. Perdón, Telefe, Facundo. ahí voy, Ceci, ya te doy. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de los valores de esta compañía. Ceci. No, quería resaltar esto, que si bien la justicia lo sobresee, acá también lo que hay es una condena social que se empieza a ver. O sea, cuál es el límite también de la justicia y cómo estas denuncias, que bueno, fue sobreseído el denunciado, pero cómo se empieza a motorizar también un cambio desde lo social. Dame, por favor, prepárame, Juanpi, el comunicado de Jay. ¿Sí? Estas son las palabras que publicó Jay ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido. Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. ¿Hay denuncia por extorsión? Lo reconoce la víctima, dice que llamó y le avisó que tenía que reclamarle todo el daño que había sufrido. Obviamente, pero eso es extorsivo, Raquel. Él lo tomó como extorsivo, pero no es. ¿Lo denunció por extorsión? No, no lo denunció, no hay denuncia. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que en este caso y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad. Muy difícil todo esto, ¿eh? Bueno, la realidad es que si yo tengo un inocente y lo voy a defender, mi idea es que se abra la investigación, ¿no? Y que, bueno, que el juicio de la verdad se haga para yo demostrar mi inocencia. Pero evidentemente... Si usted fuera abogada de Jay Mamón. Si yo fuera abogada de Jay Mamón, le hubiera dicho, bueno, si sos inocente, abramos la investigación, hagamos el juicio a la verdad para que no te desprestigie. Evidentemente, conociendo al abogado que lo representaba, seguramente le dijo, tratemos de ocultar todo rápidamente y que pase sin pena ni gloria esta situación. Siempre, lamentablemente, si hay pequeños acuerdos entre las partes o si hay reclamos... ¿No debiera haber denunciado Jay un hecho de extorsión? Porque eso... No, porque traería... Pero Raquel el lo ayuda. levantamiento de la denuncia y el análisis de la denuncia. Está bien, pero le daría más fortaleza a la defensa mediática que le está haciendo. No, lo que ocurre es que él no pretendió una defensa mediática. Él lo que pretendió fue un ocultamiento. Acá el problema es la matriz del asunto, que es los tiempos de la prescripción. Este tipo de delitos no deben prescribir, tal vez otros tampoco, precisamente por esta razón. Porque si no, nunca cierra en función de los hechos y las pruebas, sino que termina cerrando en función de los tiempos, en función de las chicanas, en función de los acuerdos, y la verdad nunca se sabe. Martín. A ver, pienso, yo no sé si Jay Mamón estuvo al tanto de esta denuncia cuando se hizo. Sí, porque lo tiene que haber porque notificado. puso abogado. Y ¿Puso abogado? recordemos que la prescripción la opone siempre la defensa. Porque en el fallo no habla de la defensa. No, el fiscal. Sí, el primer párrafo en el fallo Acá está. dice sus abogados defensores y nombra a 2 colegas. Claro. Fernando, Los nombro a los 2 cierto. colegas. Fernando Andrés Burlando. Orlando y Alejandro Díaz. No, es por este tema. La prescripción no es algo que se interponga de oficio. Es algo que interpone siempre la defensa. Entonces, Burlando se presentó en la causa como abogado de Jay Mamón. Sin duda. Y el doctor Alejandro Díaz. Y solicitó la prescripción de la acción. Que además y la el fiscal le contestó, tenés razón,
y el juez le dijo, tenés razón, Pero Fernando. supongamos que Lucas, el denunciante, lo estaba extorsionando. ¿No debiera haber denunciado esa extorsión? Sí. Pero además, más allá de la extorsión, digo, el delito, reconocen que, o sea, la justicia dice que hubo abuso. No, Más no allá. dice que hubo abuso, no lo puede puede. ¿Cómo decir lo dice? nadie hasta un juicio oral. Claro. No el llega a abuso juicio. es improbable, como todo delito, hasta el momento del debate Bueno, oral. y es importante aclarar esto. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Qué es lo que falla la justicia sobre el caso de Jay? Que pasó mucho tiempo, La- dice Tiempo. la justicia. Solamente esto. Pero- No pero- dice que no Digas ahora, te existió. olvidaste, no corresponde. Pero Eso además es la lo que dice. prescripción está firme. Ese Sin es otro, duda, ese es porque otro tenía punto. 3 días para apelar. Nadie lo apeló. No, porque a ver, el fiscal... No, porque tampoco había querellante. O sea, Sin él duda. no se presenta con un abogado querellante. Se presenta solo a hacer la denuncia. Bueno, Tampoco hay había un problema querellante importante, para te voy a apelar. decir, en el Código Procesal de Nación, que yo siempre estoy en contra e incluso tengo causas por las cuales sigo pidiendo la reforma del Código Procesal, que le dice a la víctima que solamente puede ser querellante hasta el artículo 346, que es el cierre de la instrucción. No le permite, como en la provincia de Buenos Aires ahora, llegar al debate y poner abogado. Claramente le está limitando el derecho de la víctima. No, Y pero eso es un problema legal Claro. que yo me vengo quejando. En ¿eh? este caso, ya desde el punto de vista judicial, no se puede hacer nada. No se No. puede investigar, no, No se puede ir para investigar. atrás. nada. Ya De quedó hecho, el- no se puede investigar. Nada. Salvo Que- esta opción quedará- de ir al juicio de la Juicio por verdad, la pero verdad. ya tampoco. Quedará una Tampoco. discusión... Pérez escribió también la Ya está. posibilidad. Eso por no los se puede 3 días. hacer. Quedará la discusión pública respecto del hecho, lo que está planteando Jay Mamón de una eventual extorsión, pero el hecho del abuso que denuncia Benvenuto no se puede investigar más. No. Está cerrado como caso, como hecho. Claro, Rafael Dufour, que es mi cliente contra Cibrián, me dice, ¿cómo hago si oponen la prescripción? Por supuesto, siempre la opuso la defensa, ¿no? Que siempre lo llaman los fiscales para sacarse una causa de encima. Esto es clave. El fiscal llama a la defensa y le dice, mira, tenés una prescripción en la causa tal, oponémela. Y entonces, este chico, Rafael, a diferencia de Leo, lamentablemente Leo no tuvo la oportunidad de presentarse, de apelar, de pedirle ser querellante e insistir en la querella. Edith, Eso no tuvo posibilidades. Algo importante porque le pasó a Lucas y le pasa a muchas víctimas de abusos Lucas, sexuales sí. cuando son menores de edad, que dicen, yo pude procesar esto y contarlo muchos años después. Si ahora nos está viendo una persona que fue víctima de abuso sexual cuando era menor y dice, pero si yo voy a la justicia hoy, me va a pasar lo mismo, me van a prescribir la causa. Hoy no, hoy puede ir y no hay prescripción. No. Si el abuso ocurrió después del 2015 y sos menor, no hay prescripción. Si sos mayor, Si sos mayor y ocurrió antes del 2015, está prescripta. Si ocurrió después, tiene ahí que se ver con la modifica. fecha. no, por eso es importante. O sea, si una persona... Si sos mayor, tenés los 12 años de prescripción. genérica. Pero genérica. si del 2015 hasta acá fuiste abusado cuando eras menor de edad, eso no está prescripto. No, por supuesto que no. Bien. Desde la vigencia de la ley, vuelvo a repetirte, La ley fue una Piazza. senadora que se dio cuenta que se le terminaba el gobierno y Chao, dijo, y tengo que hacer aceleró. algo. De acuerdo. Y la verdad ¿Qué fue es la- gloriosa su la idea. ley Piazza? ¿Qué? La ley Piazza. La ley Piazza. No, la ley Piazza fue antes. La ley Piazza ponía condiciones al tema de la interposición. La ley Piazza fue 2 años antes. Lo que logra hacer esta senadora es mejorar ese espíritu de la ley Piazza y lograr que, como tenía mayoría en ese momento, era kirchnerista, y tenía mayoría por miedo a perder y salir como senadora, siendo senadora de Entre Ríos, modifica el Código Penal y logra algo maravilloso, que es la imprescriptibilidad para el abuso sexual infantil. Ceci. Doctora, entonces, para ponerlo en claro, si uno era menor de edad, fue abusado
antes de la ley, cuando era menor de edad, no tiene otra... mejor que no denuncie si no pasa lo que pasa con Lucas. No, a ver, yo lo que le aconsejo a todas las personas que me están viendo y que fueron abusadas es que nunca vayan solas a hacer la denuncia. Claro. Claramente, que busquen un organismo, no me digas no tengo plata, busca un organismo social, pedile ayuda a alguna amiga que se encuentre en mejor situación que vos. O a un amigo. Una amiga, un amigo, una amiga, lo que quieras. sea. Lo importante es que te ayuden, que vayan a cualquier lugar político que no te van a afiliar o que vayan a cualquier iglesia. O sea, no hay ningún problema. Lo importante es que no vayan solos a hacer la denuncia y que se asesoren previamente De hecho, a hacer la Raquel, denuncia. la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, que no es estrictamente abuso, es un organismo que funciona los 360 días del año, las 24 horas. Con lo cual es una referencia que seguramente a alguien le van a recomendar o los van a ayudar. Eddie. Vos decías recién, miremos la letra de los comunicados que se están dando. Bueno, le toca a este canal, que es el canal, no sé, más visto de la Argentina y con producción muy para la familia. Te puedo asegurar que lo que está sucediendo en Telefe en este momento es la miniserie del momento. Internamente decís, Eddie. Internamente, ¿Qué o sea, información hoy tenés o de lo que puedas o quieras contar? Los pasillos de Telefe, te digo, hoy sería la miniserie de plataforma éxito del momento. Claro, porque se explotó. Y son dos bombas muy fuertes. Gran Hermano es el gran tanque de audiencia, uno de sus productores principales, que ha estado en varios tanques de producción, porque Corazza no es solamente un ex ganador de Gran Hermano, sino que ha sido un productor importante dentro de la estructura de producción de Telefe. Y ahora quien quedó como conductor del programa, que es el santuario, el santuario de la música de Telefe, el programa que dejó Gerardo Rosín y que tenían en Jay Mamón. Veremos cómo evoluciona todo esto a su reemplazante. Te digo que las idas y vueltas, los chismes, las salidas, las preocupaciones y después qué hacer legalmente dentro de la propia institución, Seguro. de la propia empresa, son momentos verdaderamente delicados. Raquel, el cierre es suyo. Bueno, solo decirle a las víctimas de abuso que no están solas, que evidentemente no van a encontrar la paz en el Poder Judicial. Esto es importante que lo sepan. Un poco con un fallo condenatorio y ejemplificador, ¿no sana un poco la víctima? Yo le voy a decir algo. Juliana, la víctima de Alexis Zárate, se mudó de país. Él está detenido, pero sigue en terapia permanentemente y no está bien. No tuvo fuerzas para continuar la causa civil. Una víctima de abuso queda con una cicatriz de por vida, siempre digo esta frase, una cicatriz de por vida, tiene que estar en terapia en forma permanente. El abuso es el delito más aberrante, es un crimen, no un delito, porque su pena es muy inferior a los años que dura en el cuerpo. Y lo peor de todo es que no tiene un digno duelo como lo tienen las muertes. Así que yo diría, siempre un profesor mío de la facultad me decía, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo le dije, algo difícil, dame. Y él me contestó, bueno, ya veo que vas a agarrar delitos contra la integridad sexual, que en ese momento se llamaban de otra manera, pero en realidad eran tan terribles de probar como hoy en día también. Lo que tenemos a nuestro favor, gracias a Dios, es que las cosas están cambiando y que todos nosotros nos horrorizamos del tema. Seguro. Raquel, muchas gracias. No, gracias a vos. Es que estás con mucho trabajo y es un esfuerzo también acercarte aquí. Gracias. No, muchas gracias. Gracias. 20:40, programa muy intenso el de hoy. Tenemos mucho más, están pasando cosas en vivo, ahora, en estos momentos. Va a haber algo más de esta historia increíble. Ya llega Gustavo Marangoni, hay más de Eddie, más de Martín, más de Cecilia. No se muevan, breve pausa, ya venimos. Recta final del programa. Tenemos por delante 13 minutos. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Ya me meto con tu tema
que de alguna manera se relaciona con lo que Eddie tiene para presentar, porque tiene que ver con esta idea de los nuevos en la política, que no son pocos. Eddie. No son pocos. Una novedad, Fernando Burlando, en la provincia de Buenos Aires. Fernando Burlando y su musculosa. Fernando Burlando y su musculosa con el lanzamiento de campaña que hizo con un video que generó, es el hit de la semana en materia política. Mucho cuestionamiento, pues sale en camiseta, él salió a decir, es la misma camiseta que usé en el Bailando por un Sueño de Tinelli. Esto es el barrio de Los Hornos, donde sucede prácticamente todo en la política últimamente. Es el lugar emblema en la provincia de Buenos Aires donde todos van a hacer campaña. Él es particularmente de ahí. Él defendió en su momento original a la banda de Los Hornos, los vecinos de José Luis Cabezas. Ahora, Fernando Burlando, seguramente el candidato que conoce más todos los géneros audiovisuales. Estuvo en cuanto reality aparezca, en cuanta situación como abogado dramática, estuvo en el gimnasio incómoda, también, ¿no? en el gimnasio, fama, nunca lo deja. estuvo en todos lados. Es el candidato, te digo, esto es uno de los valores, después Gustavo sabe más de esto que yo, uno de los valores más preciados por los políticos, que es el conocimiento público. Un tipo que lo conoce, más que a todos los demás políticos que están en carrera, se lo conoce a Fernando Burlando. Y últimamente por valores buenos, digamos, porque fue el que logró la condena para los asesinos de Fernando Báez Sosa. 11% de intención de voto sin hacer campaña, solo habiéndose lanzado. Promedio de encuestas, ¿no? Por ahora más potencial que realidad. Y lejos esto, ¿no? El más entrenado en todos los géneros audiovisuales. Un tipo que puede aparecer en camiseta, con frac, en musculosa, haciendo gimnasia, paseando un perro, defendiendo a alguien que no te gusta y ganando un juicio defendiendo a alguien que te gusta. ¿Esto quiere decir que va a conquistar algo Fernando Burlando en el próximo tiempo? Bueno, no lo sabemos, todo está por verse, pero son datos que todos están anotando en la grilla de esta elección que se va calentando con el paso de los días en este año donde se decide todo. Martín quiere apuntar algo ahí. Sobre el conocimiento de Burlando, hace unos años la Facultad de Derecho de la Universidad de Loma de Zamora hizo una encuesta en donde le preguntaba a la gente qué nombre se le viene a la cabeza cuando le dicen justicia. Y el primero que salió fue Burlando. A ver, Gustavo, hay espacio para todo esto, para los nuevos, para los burlandos. Siempre hay espacio para los nuevos en política, si los nuevos en política se lo saben ganar. A veces los nuevos vienen de las propias estructuras partidarias. Gente joven, que se destaca por algo, ya sea por su militancia o por haber integrado algún equipo técnico y cobrar notoriedad. Y a veces los nuevos vienen de afuera. Fenómeno que, como algunos recordamos y otros habrán estudiado, en la década del 90 tuvo su cenit, ¿no? Lole Reutemann desde el deporte, Palito Ortega desde la música, Daniel Scioli también desde otra rama del deporte y hubo unos cuantos más. Entonces, a veces la política se oxigena particularmente por aquellos que ingresan desde ámbitos, como se dijo aquí, como lo señalaba muy bien Eddie, tienen notoriedad. Cuando vos querés medir a alguien que viene de afuera, los que vienen de afuera, decís, che, la primera pregunta, ¿qué nivel de conocimiento tiene? Si tiene más de 50 ya, los del equipo de campaña empiezan a frotarse las manos y dicen, acá tenemos papa fina. Sí. De ahí para arriba, imagínate un montón. Y es más importante, y esto lo hemos dicho recientemente, tener nivel de conocimiento que imagen positiva. Si tenés nivel de conocimiento alto e imagen positiva, sos Messi. Claro, ya tenés grandes chances. Ahora, si tenés nivel de conocimiento y baja imagen, se aplica aquel principio que los norteamericanos usan mucho, no hay publicidad negativa. Todo lo que contribuye al conocimiento de algo o alguien es bueno porque logra algo que es fundamental en la política y que Manolo More Araujo, que fue un grande de la sociología argentina, que tiene un libro que se llama, son 2 tomos, El poder de la conversación, te dice cuándo estás en el juego, cuando estás en la conversación, cuando se habla de vos o de un tema. A todos nosotros nos puede pasar. Nosotros creemos, o no es que creemos, nos dedicamos a un tema que tiene una importancia. Pero, Gustavo, aquella fórmula de que se hable de cualquier manera, ¿bien o mal? Exactamente, bien o mal. Si es bien, bárbaro. Y si es mal, bienvenido también. ¿Vale eso? Por supuesto.
Por supuesto, dentro de determinados límites, ¿no? Digo, pero... En el caso de Burlando, déjame que te señale Sí. 2 apoyos de los que se habla poco y que tienen que ver mucho con la historia de Fernando Burlando. Un sector territorial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, zona sur, desde Lomas de Zamora hasta La Plata, y un sector importante de la policía bonaerense que ha sido apoyan. prácticamente desde donde Burlando empezó a hacer sus primeras armas como abogado penal. Yo no sé si tenemos el spot de Burlando, lo podemos compartir con sonido Claro. para entender. Bueno, en un ratito lo vamos a ver. Ahora, ¿importa que hablen? O bien o mal, que hablen. Que hablen del candidato, que hablen de la persona. Yo decía recién, a los que seguimos habitualmente los temas, nos parecen que algunas cosas son muy importantes y de repente nos sorprendemos volviendo a casa o con nuestros grupos de amigos que no son de la política, del periodismo, etcétera, y vos le decís, no, ¿por qué este tema? ¿Quién? ¿Este año se vota de nuevo? Claro. Ah, mira vos, ¿qué se vota? Completamente en otra, ¿no? ¿No? Entonces vos decís, guarda, porque los que estamos alrededor de una cuestión de una manera temática todo el tiempo, pensamos que todo el mundo está hablando de eso. Y de repente nos descubrimos que somos menos de los que pensamos, y estamos tratando temas que al conjunto de la gente le desfila o lo abordan desde otro lugar. Entonces, al video de la referencia que vos señalabas de Burlando en un barrio popular, con una musculosa, con un look que a lo mejor Enojotas. enojotas te trae prevención, entonces dicen, oye, mira, porque hay algo que es muy importante siempre en la política, que es entender la tecnología del momento. Este es un tema central que alguna vez me gustaría volver sobre él. Perón entendió la radio. Alfonsín entendió la televisión. Entender las redes sociales, ¿qué es? Es entender el armazón tecnológico y el lenguaje que trae. Hay funcionarios que te hacen un acto público de esos bien aburrido, corte de cinta, discurso, estamos acá, etcétera. Lo cortan el video y ponen 40 segundos en TikTok y te dice estamos en las redes. Yo te digo, no, eso es no entender nada. Barro, Esas redes, TikTok, Instagram, Para otra cosa. Twitter, tienen un lenguaje que les es propio. Cada época tiene un lenguaje que les es propio, una estética que les pertenece. Entonces no hay nada peor que usar, como decía el Evangelio, o guardar el vino nuevo en odres viejos. No hay nada peor que agarrar una tecnología nueva y usarla como se usaba antes. El que sabe convivir con las tecnologías y las estéticas de su época tiene muchas más probabilidades de triunfar. Entonces viene alguno que está articulado, que te dice, tengo un programa macroeconómico donde nosotros en el plano de 5 años, en el plan quinquenal de la Sarastela y la Sarasa, la gente se durmió, se fue. Y de repente hay alguien más histriónico, distinto, etcétera. Y decís, opa, me sorprendió. Ahora, nota a pie de página. Guarda que no siempre tener notoriedad es tener éxito en las urnas. A veces estás en las conversaciones, se habla del candidato, de su bizarría, de sus cualidades o de sus atributos llamativos, y después cuando llega el momento del papelito, nada. No está ahí. O lo que también hay que aclarar es que nuevo no siempre es sinónimo de bueno. Alguien puede ser nuevo en una actividad, pero cuando llega el momento de demostrar las habilidades en esa profesión, en este caso la política, demuestra que no tenía uña de guitarrero. Gustavo, clarísimo. Muchísimas gracias por todo. A ustedes. Nos reencontramos mañana. Sí, señor. Gustavo Marangoni. Martín, para el cierre, el último dato. Último dato. Hoy hubo 4 procedimientos en sedes de la empresa de Edesur por los cortes de luz. Esta causa es una causa que tiene el juez federal Ernesto Kreplak, que está subrogando un juzgado de Lomas de Zamora, y tiene que ver con un hecho puntual, y fue con un apagón muy grande que ocurrió el 10 de febrero en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Es una denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y hoy el juez ordenó allanar la sede central de Edesur en la ciudad de Buenos Aires y las sedes de Edesur en Monte Grande, Ezeiza y Lomas de Zamora para buscar información y tratar de determinar si hubo un delito en este corte de luz, porque acá hay una discusión, según la denuncia que hace la Defensoría del Pueblo, que pudo haber sido un corte intencional. Además, el juez
le pidió una serie de documentos a distintos organismos públicos como la IGJ, la la Comisión Nacional de Valores y el propio ENRE para tener más información en la causa. Así que con toda la información que hoy se llevó el juez de los procedimientos, hay que ver cómo sigue. Bien. Y un dato final de Ceci que tiene que ver, que nos hace volver a la causa Corazza, porque se discute mucho que hay en los teléfonos. Ceci, ¿cómo se abre un teléfono legalmente? Exactamente. Bueno, hoy tenemos algo que no había en el pasado, que es un software, que es un dispositivo que se llama UFET de la empresa Celebrite de origen israelí, que se va a utilizar para abrir los teléfonos de Corazza y los otros 2 detenidos, porque no dieron las claves. Y esta es la manera que vamos a tener de saber qué hay en esos teléfonos y si se cometieron más delitos de los que ya fueron denunciados. Bien, o sea que hay posibilidades de ver qué hay efectivamente ahí adentro. Exactamente. Digo, porque ya hay algunas causas, en la de Sabac Montiel se discutía mucho. Lo que pasó en Sabac Montiel todavía no está muy claro, pero se pudo abrir y se perdió información ahí en un manejo medio raro entre el juzgado y la Policía Federal. Claro. En este caso no, la cadena de custodia se respetó, así que se va a poder abrir esos teléfonos con esta tecnología y vamos a ver qué nuevas pruebas nos dan. Claro, depende también del sistema operativo, hay diferentes fuerzas. Exactamente. ¿No? ¿Cómo es eso, Ceci? Gendarmería toma lo que es Android y la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, toma iPhone. Otro punto es si los acusados voluntariamente abren las claves para entrar a los teléfonos. Bueno, pero a sus teléfonos, las personas abusadas. Claro, los acusados. Sí, los acusados dijeron que no. Claro, no. Dijeron que no van a permitir. No lo van a dar, entonces tienen que ir por esta tecnología para poder saber qué hay adentro. Martín, muchísimas gracias. Ceci, lo mismo. Eddie, compañero, nos reencontramos mañana. Segunditos para las 9 de la noche se quedan. Viene toda la banda del Pelado. No se muevan de la pantalla de A24. Chau, chau.